Gracias, presidenta. Han pasado 2 años y 4 meses desde que esta Asamblea se pronunció a favor de modificar la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Se podría entender que si el Gobierno ha tardado todo este tiempo en traer a esta Cámara un proyecto de ley, será porque lo que trae es una ley integral, completa, renovada y en la que han participado múltiples agentes sociales. Una especie de pacto autonómico por el patrimonio con vistas a futuro y que pretende orientar la acción protectora, por ejemplo, en las 2 próximas décadas. Pero lamentablemente no ha sido así. El Gobierno nos trae hoy para su aprobación una ley con modificaciones puntuales, sin ningún proceso real de contraste social y que corre el riesgo en alguno de sus artículos de incurrir en inconstitucionalidad como lo hizo su antecesora. El Gobierno no ha aprovechado todo este tiempo para hacer una reforma compleja y participada, sino todo lo contrario. Ha querido modificar una ley casi a escondidas, cambiando lo justo para arreglar el desaguisado inconstitucional que estaba obligado a arreglar y aprovechando para eliminar unos artículos que le resultaban molestos con la excusa o según su criterio de que ralentizaban el funcionamiento de la Dirección General, cuando según nuestro criterio esos artículos lo que permitían era tener una garantía de transparencia y de democracia en la gestión del patrimonio. De hecho, se podría decir que hemos tardado tanto tiempo en discutir esta ley aquí porque a cada paso que daba el Gobierno sin dar ninguna explicación y en silencio, la oposición y las asociaciones le ponían el foco y le obligaban a cumplir con sus obligaciones. Tuvimos que esperar a la moción del Partido Socialista para que se empezara a hablar del tema. Tuvo el Gobierno que prorrogar el plazo de alegaciones porque enviaron el borrador del proyecto a las entidades consultadas en plena Semana Santa. Y fueron los miembros del Consejo Regional de Patrimonio quienes forzaron al Gobierno a que les enseñase el borrador, porque el Gobierno no quería informar a nuestro principal órgano consultivo en la materia de la tramitación legislativa más importante en cuestiones de patrimonio. Y es que, señorías, todo lo que tiene de pública, de conocida y de participada la elaboración de esta ley lo ha sido muy a pesar y en contra de la voluntad del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo adecuado para un proceso, según nuestro criterio, hubiera sido crear una comisión compuesta por universidades, municipios, la Iglesia, grupos parlamentarios y otros agentes implicados que trabajara durante unos meses en un marco de consenso para la elaboración de la ley. Este es el proceso que nosotros creemos que se tendría que haber desarrollado. Pero es que además creemos que se tendría que haber trabajado por una nueva ley, no en las modificaciones puntuales que ustedes han desarrollado. Lo curioso es que ha sido una consejería del Gobierno que en su informe preceptivo le ha recordado a la Dirección General de Patrimonio que el Consejo de Ministros acordó que siempre es mejor aprobar una nueva ley que hacer coexistir normas originarias con las modificaciones posteriores. Es decir, que les sugiere que hagan un nuevo texto legal y que deroguen la ley de 2013. No es menos curiosa la contestación que ustedes les dan a la consejería. Uno, dicen que como se trata de pocas modificaciones, no hace falta hacer una nueva ley. Y dos, le dicen que se ha hecho así porque aquí, en la Asamblea, aprobamos una moción en la que se instaba a modificar una ley. Y yo no sé cuál de las 2 razones me sorprende más. Si la contradicción de la primera con la propia exposición de motivos de la ley, en la que se dice que no solo se trata de modificar artículos inconstitucionales, sino canalizar toda la experiencia adquirida en estos tiempos, o el enterarme ahora de que ustedes sí que se toman en serio lo que se decide en esta Cámara. Díganos, por favor, si es así, porque tenemos una lista muy larga de proposiciones no de ley que recordarles. Obviamente, nuestro desacuerdo con la ley no solo es en términos formales o procesuales, sino también de contenido. En esta ley se incluyen modificaciones preocupantes que generan una importante inseguridad jurídica y desprotección. Precisamente la que usted ponía en valor, señor consejero. Una de las novedades más desafortunadas es el cambio de valor del silencio administrativo.
Hasta ahora, si la Administración no contestaba una solicitud para incoar la declaración de un bien, la solicitud se entendía como aceptada. Ahora, si por las razones que fuere no lo hiciera en el plazo de 3 meses, se entiende desestimada. Se supone que ustedes lo hacen en aras de la agilidad. Y eso podría resultar creíble si ustedes alguna vez hubieran contestado en plazo a las solicitudes. Pero no es así y lo saben. Pueden preguntar a su propio personal y a todos los colectivos que han intentado tramitar solicitudes. De hecho, además, veremos si este artículo no será en un futuro declarado inconstitucional porque de primeras contradice la legislación estatal de patrimonio que otorga un carácter positivo al silencio. Por otro lado, esta ley genera unos marcos indeterminados en asuntos que parece que regula, pero que en realidad no está regulando. Podemos mencionar las comisiones locales, de las cuales no se garantiza su existencia. Podemos hablar de la participación de la sociedad civil en el Consejo Regional de Patrimonio, que queda como facultativa, o del catálogo geográfico, que requiere para su buen funcionamiento y transparencia de un reglamento que no se ha desarrollado. Y la cuestión de los desarrollos reglamentarios es otro de los principales problemas de esta ley, que ya lo era de la ley anterior. Y es que la experiencia ha demostrado que si todos los aspectos de relevancia se hipotecan a futuros desarrollos reglamentarios, no se llegan a regular nunca porque estos reglamentos no se hacen jamás. Y por lo tanto queda en indeterminación y desprotección el patrimonio. Y por último, esta es una ley en la que no se profundiza en importantes temas pendientes como son el patrimonio inmaterial o la educación patrimonial. El patrimonio inmaterial supuso desde la Convención de la UNESCO en 2003 un revulsivo tanto para el concepto clásico de patrimonio como para la normativa de protección de bienes culturales. Pero ustedes no se han hecho ningún eco en la ley de todos los avances en la materia. Si uno de los objetivos de la reforma era incluir nuevos tipos de protección patrimonial, ¿por qué no han aprovechado esto para actualizar y modernizar todo lo relativo al patrimonio inmaterial? Parece que vamos a perpetuar una legislación que sigue siendo antigua, deficiente e incompleta en cuestiones tanto como el patrimonio inmaterial como el patrimonio industrial. Y respecto a la educación patrimonial, que usted acaba de decir que es un elemento fundamental, introducen un nuevo artículo en el que se comprometen con su fomento. Y, sin embargo, aducen que esta modificación legislativa no implica aumento de gastos ni de personal. Y yo les pregunto, ¿cómo quieren fomentar el desarrollo de programas de educación patrimonial sin presupuesto? ¿Cómo piensan desarrollar esos planes de educación patrimonial sin recursos económicos y sin recursos de personal? Y a mí no me sorprende su compromiso vacío, porque conocemos bien cómo año tras año el Partido Popular ha rechazado las enmiendas de Podemos precisamente para dotar de presupuesto a todos los programas de educación patrimonial. Me dejo en el tintero muchas cuestiones, como son lagunas en el control de las infracciones, caducidad de los expedientes, marcos cronológicos arbitrarios, desprotección de las zonas de interés arqueológico, el hecho de que siga existiendo una regulación relacionada con los casinos en una ley de patrimonio histórico o el desequilibrio entre los fines economicistas y los de protección que hay en la ley. Todo esto, unido a que el proceso no recoge la diversidad de miradas en torno al patrimonio y a que, como ya hemos dicho, alguno de sus artículos vuelve a incurrir en riesgo de inconstitucionalidad, mi grupo no puede apoyar esta ley y por eso presentamos una enmienda a la totalidad. A nosotros realmente nos hubiera gustado poder venir hoy aquí y aprobar un proyecto de ley de consenso, especialmente en 2018, que como todos sabemos es el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Sin embargo, en lugar de apostar por una ley de futuro, el Gobierno lo que ha hecho es apostar por una ley caduca e inconsistente. Y con esta decisión perdemos una oportunidad para toda la legislatura de crear un marco normativo estable para las próximas décadas. Es una pena, pero dado que es así, mi grupo asume para la próxima legislatura el reto de dotar a nuestra comunidad de una verdadera ley de patrimonio cultural que sea justa, que sea eficaz, que sea participada y que sea expresión de un verdadero pacto por el patrimonio en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.